que les había anticipado, vamos a estar escuchando un audio de Iván Petrella, director de Cultura, Humanidades e Industrias Creativas en la Fundación Bunge y Born, que va a estar hablando de una encuesta que están haciendo que se llama Mi País Conversa. Lo explica en este audio y después nosotros vamos a hacer algunos comentarios sobre esto. Mi País Conversa es la pata local de una iniciativa global que ya se hizo en más de 30 países, en todas las regiones del mundo, menos en América Latina. O sea que Argentina va a ser pionera en la región en esto. ¿De qué consiste? La verdad que es muy simple. Lo único que tenés que hacer es contestar 5 preguntas por sí o por no que tienen que ver con economía, política y sociedad. Y después hay un algoritmo que te machea con alguien que contestó las preguntas de manera opuesta. Y la propuesta, o el desafío, es que te juntes de manera presencial o virtual a conversar con esa persona. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Y creo que vale la pena explicarlo. La democracia argentina y las democracias en todo el mundo sufren de 2 grandes problemas. Por un lado, la polarización, y en la Argentina hasta le pusimos un nombre, ¿no? La grieta, la incapacidad de conversar con alguien que piensa distinto. Y por otro lado, y todavía más grave, la resignación ciudadana, la idea de que nada puede cambiar, de nada de lo que hagamos sirve para mejorar las cosas. Y la resignación es un gran problema porque la democracia pierde sentido si la ciudadanía siente que nada puede mejorar, si no te sentís empoderado para cambiar las cosas. A ver, la democracia supuestamente depende de eso, del accionar de la ciudadanía para mejorar las cosas. Y la resignación es un gran problema. Entonces estamos buscando con esta intervención remediar o empezar a remediar esas 2 cosas. Por un lado, cerrar la brecha de la polarización, aunque sea un poquito. Y por otro lado, estar informados, discutir, conversar, te empodera como ciudadanía, te hace sentir que sos parte de un proceso que es importante para el futuro del país. Y de eso se trata, básicamente, de ayudar a mejorar la cultura democrática argentina. A ver, la democracia no son solamente el Ejecutivo, el Congreso, etcétera. Son también hábitos, valores y conductas, ¿no? La cultura democrática, que si la ciudadanía no la tiene, no la ejerce, no la practica, realmente las instituciones tampoco funcionan bien. Y no nacemos con estos hábitos, no nacemos con la capacidad de conversar con gente que piensa distinto, no nacemos informados, no nacemos con interés por la discusión pública. Son músculos que se ejercitan, como cualquier otra cosa, y pensamos que vale la pena ejercitarlos. Bueno, de eso se trata y espero que sea de interés. Muy bien, ahí estaba este audio. Entonces, Iván Petrella, ¿no? Hablando de la Fundación Bunge y Born y hablando de esta encuesta Mi País Conversa. Yo no la hice, Lorena está contando que la hizo. La encuesta son 5 preguntas. No la terminé, pero es muy interesante porque les decía que no podés predecir realmente qué persona te va a tocar, porque uno cuando son encuestas políticas, hasta ya imaginás, intuís de qué partido político viene. Sí. Es muy interesante, les recomiendo que la hagan, que la terminen y bueno, y que vean con quién se citan a tomar un café y a charlar unos minutos. ¿Pero siempre es alguien de la misma ciudad? ¿O? Entiendo que sí, que te geolocaliza. Y claro. Preguntas como cuáles, Lore, que te acuerdes, que te hacían, porque me dio curiosidad. Preguntas generales, por ejemplo, si hay que aumentar o disminuir la inversión del Estado para salir de estos números de inflación o de esta crisis económica. Preguntas más sociales, preguntas más de índole política, económica. Claro. Pero sencillas, o sea, es sí o no, no es que tenés que desarrollarlas. Eso me sorprendió, que sean cerradas de sí, ¿no? Ya te genera ahí una ahí forma están en pantalla, bueno, ahí una de las está. preguntas Buenísimo. dice, ¿debería combatirse la delincuencia dando más poder a la policía? Y ahí se vota Apá. sí o no. O sea, ¿Qué elegimos? como... Acá el Produ nos dice que elegimos. Y la experiencia de la pandemia nos indicó que quizás no, porque sí. sintieron ese poder un poquito. Sí, yo diría que no. Nos asustamos un poco, pero Yo en creo algunos que, casos sí, por lo menos no que el poder no desautorizarlos. siempre es ejercicio directo de la policía. Creo que también el poder implica, como decía, un hábito más saludable desde lo social. Sí. Un hábito de vida. Bueno, otra pregunta, ¿debería aumentarse el control y los impuestos a las importaciones?
Y yo voy por no, pero bueno. Debería Yo también voy por el no. control y no, porque si Hola, queremos Ahí está fortalecer Alexis. esa Bueno, lo mirada. tenemos A a ver, Alexis Ale. también, sí. Bueno, Alexis, no sabía sí. si me escuchaban. ¿Cómo Ahí te están? ¿Todo escuchamos. Bien, todo bien. Bueno, Ahora sí. ahora sí, más, ¿Qué piensas? más ¿Qué relajados piensas vos? hablando entre nosotros. A mí me parece que esto más allá de lo que opine cada uno puntualmente de las preguntas, que justamente es lo que busca, es emitir una opinión que se pueda justamente machear con otra, Sí. lo interesante que tiene es esto de poder conversar desde distintas visiones totalmente antagonistas. Yo hice la encuesta y a mí me dio un resultado X. ¿Con quién que te peleaste? no creo que te dé un porcentaje. ¿Con quién te juntaste en el ring? No, yo iba a decir que tiene que ver con esto, justamente, a mí me han acusado de comunista y de liberal el mismo día, en dos conversaciones distintas. ¿Pero por qué? Porque vos, pues generalmente esto en comunicación creo que tiene un nombre, quizás Lorena o Jackie lo sepa, o Luis también, que cuando vos empezás a escuchar información o tenés un sesgo informativo, empezás a ver solamente ese tipo de información y esas fuentes de información que hablan siempre lo mismo. Y desde el otro lado pasa exactamente igual. Entonces eso es lo que aumenta esa separación y esa imposibilidad de discutir con alguien y de poder hacer una discusión que sea en buenos términos y que debate, se claro. pueda justamente debatir y poder intercambiar opiniones y escuchar sobre todo al otro. Lo que pasa en muchos casos, que yo por lo menos yo los noto, es que hay personas que escuchan solamente un grupo de medios, una versión de las cosas y no tienen, tienen un rechazo a escuchar la otra. Y eso es algo que para mí no es sano, más allá de que, también a veces cuando algo te indigna demasiado se recomienda no escucharlo para no estresarse uno y demás, que es una cuestión de salud que la entiendo. Pero también el hecho de escuchar una versión totalmente distinta mejora la capacidad de empatía, la capacidad de escucha, la capacidad de interpretación y la capacidad de ver y ponerse en el lugar del otro. Porque pareciera que yo lo venía pensando, yo vengo divagando con cosas que no tienen nada que ver y pensaba, todos esperamos que haya unos malos y unos buenos, es como lo que nos contaron desde chiquitos, entonces unos tienen que ser los malos y los otros tienen que ser los buenos. Y creo que en la práctica no es así, o sea, hay formas de ver y postulados desde distintas perspectivas de las cosas y algunas tendrán una parte de razón y otras no, y depende de esto cómo se plantea, qué términos, en qué circunstancias, etcétera. Y esto me parece que facilita y genera esos intercambios que para mí son súper sanos. El hecho de no discutir con alguien porque piensa distinto, de no hablar con alguien porque piensa distinto, me parece que no es sano, porque a veces es tu vecino, a veces el papá que lleva a los chicos al mismo colegio que los tuyos, o sea, a veces personas que en otros ámbitos, yo me acordaba cuando, por ejemplo, ganó la selección, que estaban todos juntos disfrutando y compartiendo y abrazados, y por ahí en otros ámbitos se matan figurativamente porque piensan distinto. Claro. Y hay cosas que nos vinculan y cosas que nos separan. Y esto me parece que es sano para poder salvar un poco esas distancias. Me haces acordar cuando hay dos bandos en pugna en una guerra y de los dos lados dicen Dios está con nuestra causa y los dos te dicen lo mismo, ¿viste? Y vos decís... ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Claro, y creo que va con esto. Pasa que Dios está en todos lados. Claro. Sí, pero sí. Bueno, cada bando argumenta precisamente que su lucha es realmente justa porque Dios los está acompañando y del otro lado están diciendo lo mismo. Igualmente yo para hacer mi pequeño aporte, Alexis, respecto de lo que dijiste, le ponemos mucho poder a los medios como si los medios nos manejaran la realidad y realmente por ahí hay causas fácticas, hay hechos y seguimos discutiendo sobre hechos que están a la vista de todos. Yo creo que ahí es donde tenemos que cambiar y tenemos que aprender a que no somos ideas, que no casarnos con lo que pensamos. No persigan sus propios intereses también, ¿no? O sea, como les ponemos ese peso como si cada medio no defendiera una postura u otra porque tiene intereses en eso, además de transmitir una idea o un mensaje o una situación fáctica desde su perspectiva. O sea, no lo hace porque sí solamente, sino que también cada medio tiene un público al que conformar, un auspiciante o un benefactor al que responderle y demás. Y entonces nos sesgamos de esa manera. Y a mí también, yo lo he dicho en otros programas, esto de la discusión, que parece una discusión de fútbol, que uno dice, sí, yo te metí 7 y vos prendiste fuego tu cancha y yo te gané la final en Europa, pero o sea, una cosa no quita la otra y cada uno se pone con sus argumentos desde su lado sin escuchar al otro. Es como que se tapa los oídos y empieza a gritar sus verdades. Y esa no es la forma de conversar y por supuesto de llegar a una conclusión o algo que unifique un poco, de alguna manera, los objetivos que sí tenemos en común y a los que sí deberíamos llegar como país. Por eso me parece súper interesante.
Muy bien. Sí, que sea un hábito el diálogo, entonces, ¿no? El diálogo y el consenso. Hay que dialogar, pero yo corto el diálogo y el consenso porque nos tenemos que ir. Sí, no tenemos que ir, equipo. Bueno. Muchas gracias, muy buen programa. Gracias, Alexis. Gracias. Te mandamos un abrazo. Vos también participaste a la distancia, pero también estuviste. Bien ahí. Abrazo. Chau, chau.